Porque lo que aquí es cero, ¿quiénes lo absorben el esfuerzo? Todo el perímetro va a absorber ese esfuerzo. Por lo tanto, los esfuerzos van a ir hacia los lados. Y eso es un problema, porque usted no quiere que los esfuerzos se deriven hacia los lados, sino que los esfuerzos estén equilibrados. Entonces quiere decir que si usted tiene una armadura así, media rara, sin crucetas y que los esfuerzos son cero, usted dice, ok, ¿qué pasa si hace eso? Si le cruza ángulos de esta manera, quizás los esfuerzos ya dejen de ser cero, ¿no? Si usted dice, ok, le hago otro ángulo por acá, entonces ya dejan de ser cero los esfuerzos ahí. ¿Qué pasa? Que logra disminuir esfuerzo, ¿dónde? En todo el perímetro. Y ahí usted más o menos se puede decir que está equilibrando esfuerzos, sí. En este problema, si yo le dijera aquí, ¿de qué manera podríamos equilibrar esfuerzo? ¿Cómo lo haría? Quizás usted me dice, yo colocaría, alguien me puede decir tal vez un ángulo así. Si usted coloca un ángulo aquí de 8 por 8 por un medio, si usted coloca un ángulo de 8 por 8 por un medio aquí, eh, ya, ¿cierto? Que este esfuerzo deja de ser cero, ¿verdad? El esfuerzo BD deja de ser cero. Con tan solo cruzar aquí. Ahora, si usted me dice, voy a cruzar otro acá, ok, crúcelo. Y de esa manera, ¿usted qué está haciendo? Reforzando la estructura. Por eso que todas las cerchas o todas las estructuras metálicas tienen eh, ángulos cruzados por todos lados. Usted puede ver en todas las cerchas cuando vaya ahí en la calle, revise, verifique, las estructuras tienen ángulos cruzados. Claro que no hay que cruzar así a lo loco, sino que esto tiene un sentido, ¿no? Usted dice, ve, qué cantidad, cómo lo va a hacer, etcétera. En este caso, si yo le digo equilibrio esfuerzo, ¿qué va a pasar? Que ese esfuerzo que yo tengo por acá de 7.748 va a disminuir en el momento en que yo ponga este ángulo así cruzado. Si le pongo más ángulos cruzados, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que volver a hacer casi que todo el ejercicio, ¿no? Voy a tener que volver a calcular todas las fuerzas internas y luego para calcular nuevamente los esfuerzos. Si yo le pidiera equilibrio de esfuerzo, entonces usted ahí tiene que ver la forma de cómo equilibrar. ¿Qué cosa es equilibrar el esfuerzo? Que este valor deje de ser cero y suba un poquito, pues, ¿no? Porque todos tienen que estar sometidos a esfuerzo. Si este valor de cero pasa a 3.000 y este valor de 7.000 pasa a 4.000, ok, la idea es que casi los esfuerzos estén un poco equilibrados, ¿de acuerdo? Eso en el caso de que le aparezca por si acaso algo en cuanto a equilibrar esfuerzos, ¿no? Usted ya sabe cómo hacerlo, le monta una cruceta y sigue analizando el problema. A continuación, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A seguir resolviendo problemas de lo que usted debería hacer en adelante, que serían, por aquí ahí dice, calcule el esfuerzo compresión. Entonces, si ya hicimos de tensión, vámonos ahora con compresión. El problema dice lo siguiente, textualmente. Un corto miembro sometido a compresión tiene una sección transversal mostrada, así como se ve aquí. Calcule el esfuerzo en el miembro si se aplica una fuerza de compresión de 52.000 libras. Más o menos, si usted lo quisiera dibujar en perspectiva o idealizar el problema, ¿no? Esto de aquí, digamos que es una columna, no sé qué material, pero que tiene esa forma. Y esa columna está sometida a una carga de ¿cuánto? De 52.000 libras. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Está sometida a una carga de 52.000 libras, lo que le genera presión aquí. Y bueno, no está de más decir que esto se va a deformar y más adelante vamos a ver cómo calcular la deformación. Producto de esto, el problema dice, determine el esfuerzo. Y el esfuerzo usted sabe que es fuerza sobre área. Ahora, ¿cuál es el área? El área que está sometida a la compresión, que es justamente la forma que vemos aquí. Entonces, si usted quiere aquí distribuir un poco el área, usted me puede decir que quizás el área sea dos triángulos y un rectángulo, ¿verdad? Ok, ¿cuánto sería entonces el área
de esta figura, 2 multiplicado, ¿por qué? ¿Por qué digo 2? Porque para mí esto es 1 y para esto es 2, ¿no? Estas dos figuras son El iguales. área de cada triángulo. Claro, ¿cuánto es el área de cada triángulo? Base por altura sobre 2, ¿verdad? Sí. O sea, 1,40 multiplicado por 0,50, ¿no? Y eso dividido por 2. Ya sabe usted que eso es pulgadas al cuadrado. Eso es una parte, ¿no? Más el área del rectángulo, ¿cierto? Que es base por altura, o sea, 2,65 multiplicado por 1,40. Y eso también es pulgadas al cuadrado. Muy bien, entonces de ahí desarrolle, esto se va, y tendríamos entonces, me va ayudando con los cálculos. Por aquí me sale un valor de 4,41 pulgadas al cuadrado. Entonces el ejercicio es muy sencillo, muy básico, pero vale la pena empezar de esta manera la clase. 52.000 libras, ahora sí para calcular el esfuerzo, y el área es 4,41 pulgadas al cuadrado. Bien, entonces el esfuerzo es, a ver, me corrigen, 11.791,38 aproximadamente. ¿Qué cosa? PSI. Ok, entonces aquí, señores, tenemos ya la respuesta a nuestro problema. Hay una resistencia bastante aceptable, porque las resistencias, de hecho, a veces tienden a variar más, ¿no? Que le quede un poco claro el dato, ¿no? Los esfuerzos normalmente varían en PSI. Mire que no son esfuerzos de diseño, pero sí un esfuerzo que puede estar a la mitad de la deformación de la barra, que varía entre 36.000 y 60.000. 60.000, ¿qué cosa? PSI. Si esto de aquí podríamos decir que es el esfuerzo medio y el esfuerzo máximo, el esfuerzo de diseño está todavía muy por debajo de estos dos. No sé, puede ser 20.000, puede ser 21.000, 19.000. El asunto es que el esfuerzo que me está dando aquí es simplemente 11.000, por lo que sí estaría aceptable. Aún no sé cómo, ni dónde, ni qué manera compararlo, porque simplemente me pide calcule el esfuerzo. Lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar en la ecuación y ya. Ok. ¿Alguna pregunta? Pregunte, pregunte. No, ingeniero. Ya. Bien, entonces vámonos avanzando, ya pasemos de tensión, ahora sí vámonos a cortante. Este problema número 58 menciona esfuerzos cortantes, entonces vamos a ver cómo sería la resolución del problema. Copiamos por aquí el dato. Listo. El problema detalla que es una pinza o comúnmente conocido como un playo, ¿no? Una pinza, el pasador de bisagra se somete a cortante directo. ¿Cuál es el pasador? Este que está aquí, que estoy remarcando de rojo. Dice que se somete a cortante directo, quiere decir que esto ya no es sigma, por si acaso, es tau. Acuérdense que siempre, sigue siendo un esfuerzo, pero ahora es cortante, ¿no? Si el diámetro del pasador es 3 milímetros, como lo ve usted aquí en el dato del problema, y la fuerza ejercida en el mango es 55 newtons, calcule el esfuerzo en el pasador. Como ya sabe usted que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces el objetivo estaría clarísimo del problema. Yo le voy a poner aquí F sub P. ¿Por qué? Porque me pide calcular el esfuerzo en el pasador. Y también puedo ponerle tau sub P, si es que quiero. La idea es que usted tenga claro qué es lo que se pide, ¿no? Determinar el esfuerzo en el pasador.
Ok, ¿está claro entonces el objetivo? Sí. ¿Cómo llegar a desarrollar ese objetivo? Bien. Yo le dije la clase pasada que cuando usted tenga un problema de resistencia, busque la forma de dividir, separar, desagregar en dos, en tres, en partes y analizarlo estáticamente. Este playo se lo puede dividir en dos partes, ¿cierto? Usted me puede decir que la parte superior la puede considerar como una figura, tal cual, y la parte inferior como otra figura, sí. Si usted separa y escoge una de las dos, podría dibujar algo así. Ok, esa sería una parte de la figura y voy a considerar un eje de referencia horizontal para considerar todas las cargas ahí, ¿no? Ya. Estoy separando el playo para analizar las cargas. Yo sé que aquí tengo una fuerza de ¿cuánto? De 55 newton. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque necesito la fuerza que se genera ¿dónde? Aquí, en el pasador. ¿Cuánto? ¿Qué está pasando con el playo cuando usted ejerce presión en el mango hacia abajo con su mano? ¿Qué pasa? Este lado del playo va a subir, ¿no? Por lógica. Pero ¿cuál va a ser la reacción de la piedrita? La reacción de la piedrita va a ser hacia adentro. Entonces, simplemente por deducción lógica, yo puedo poner esta carga hacia adentro, ¿no? Acá. Una fuerza que le voy a llamar, a ver, si este es el pasador P, le voy a poner acá Q, entonces aquí le voy a poner O, simplemente por referencia. Entonces, le llamamos a ese de ahí F sub Q. F sub Q. Si alguien me va a preguntar, pero ¿por qué la está poniendo hacia abajo? No entendí. Bueno, póngala usted hacia arriba o póngala como sea. Acuérdese que al final el signo le va a dar la dirección. Note usted aquí que todas las fuerzas son perpendiculares. Al yo tener fuerzas perpendiculares, voy a tener una reacción en el pasador, una fuerza resultante, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y esa es la fuerza que yo necesito reemplazar en la ecuación. De ahí reemplace las medidas. Por aquí tenemos 100 milímetros y por acá dice 45 milímetros. Una vez que usted ya tenga listo su diagrama, ¿qué le dije después? Aplique directo momento. Váyase primero por la ecuación de momento. ¿Dónde le conviene utilizar momento? ¿En O, en P o en Q? ¿Qué me dice? No, No, en la Q. yo digo que en la O. Si usted hace momento en O, si usted hace momento en O, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las fuerzas que generan momento? FP y FQ. Tiene dos incógnitas. Si usted hace un momento en P, ¿cuáles son las fuerzas? 55 y FQ. No me sirve ¿por qué? Porque yo necesito FP. Si usted hace un momento en Q, tiene 55 y FP. Entonces, lo ideal entonces sería, ¿qué cosa? Que usted haga sumatoria de momentos ¿dónde? En Q, para poder encontrar la fuerza que necesita. ¿Cuántas son las fuerzas entonces que cuando usted aplica momento aquí, esa FP se va en sentido horario, por lo tanto es negativa, y estos 55 se vienen en sentido antihorario positivo, ¿no? Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Ya sabe cuál es negativo y cuál es positivo. Entonces aquí sería 55 newton, que sería la fuerza, ese es positivo, por la distancia total desde ese punto hacia donde estoy generando un momento, que sería 100 más 45. La otra fuerza es FP por distancia 45. Entonces, se puede dar cuenta usted que utilizando sumatoria de momentos prácticamente resuelve una de la incógnita que es FP. Bien, trabajemos. Bueno, por aquí tengo un valor de 177.22 newtons. Ahí no termina la respuesta, ¿no? Recién lo que usted ha hecho es determinar la fuerza, por lo que el problema dice es calcule cuánto es el esfuerzo en el pasador. Para eso entonces necesita reemplazar 177,2 newtons dividido para el área pi por diámetro. El diámetro es 3 milímetros. Pi
por diámetro al cuadrado sobre 4. Ok. ¿Cuánto sale, por favor? Calculadora, unidad 25. 2507 25,07, ¿verdad? ¿En qué unidades? megapascal. Megapascales. Acuérdese usted que la unidad de resistencia a materiales siempre va a ser megapascales. Ahora estamos viendo que es una resistencia bastante baja. 25 megapascales no es muy elevada. Considerando que las resistencias normalmente varían de 100 para arriba, ¿no? 145, 130, 120. Hablar de 25 estamos muy bien. Ahora, ha pasado de que usted tiene un playo, lo presiona muy fuerte y esto se parte, ¿no? Ya, eso también depende de qué tipo de material, qué tipo de resistencia tenga el pasador aquí. Si ya la fuerza es demasiado considerable, pues esto no va a resistir. Ningún elemento que sobrepase la capacidad le va a resistir. Otro asunto puede ser el desgaste, los playos que usted lo deje tal vez en la lluvia, se oxidan, bueno, son detalles y detalles. Pero con que todo esté dentro de, y si la fuerza se ejerce según la resistencia que pueda soportar este pasador, entonces no va a haber ningún inconveniente. Ok, mire cómo se presentan ya los problemas de cortante. Sigamos por acá. Vamos a ver más abajo o al otro lado. Si alguien tiene una pregunta. Ok. Si alguien tiene una pregunta por aquí. Ok, vámonos con este problema que también es de cortante, pero desde el otro punto de vista. Cortante. Eh, ya voy a resolver también un problema del Singer para que vea usted también la diferencia entre estos ejercicios del roll mod y los ejercicios del Singer. A ver. El problema dice lo siguiente. La figura muestra el perfil de un trozo de metal, ¿ok? Que se va a entresacar, o se entresacó, pues, de una lámina de acero y la placa tiene 0,194 milímetros de espesor. Calcular el esfuerzo en ese acero si se aplica una fuerza de punzonado de 45.000 libras. A ver, ¿qué es lo que yo interpreto aquí en el problema? Que hay una placa grande, no sé las medidas, pero lo que sí sé es que esa placa tiene un espesor de 0,194. Ok, eso está claro. Lo otro que dice el problema es que vamos a entresacar una forma media rara, ¿no? De esa placa vamos a sacar algo así, tal cual se ve en la figura, ¿no? Lo que estoy más o menos haciendo el dibujito para que se entienda. Y ha necesitado usted ejercerle cuánta fuerza, 45.000 libras de fuerza, para sacar ese pedazo de pieza. En el momento que usted lo saca, obtiene esta figura que está aquí. Como tiene un espesor y lo que le pido es un esfuerzo cortante, insisto, tau, va a ser igual a fuerza sobre área. Y el área lo va a poner a sub S. ¿Por qué a sub S? Porque es el área sometida al corte, en donde se considera tanto la sección transversal como el espesor. ¿Y qué habíamos dicho, jóvenes, para el cálculo de la A sub S o el área sometida al corte, que era perímetro por espesor, lo que dije el primer día de clase? El área sometida al corte es el perímetro por el espesor de la placa. Bien, lo otro entonces es calcular el perímetro. Y para el perímetro siempre tienen que sumar todos los lados. Entonces aquí tenemos que utilizar la famosa Pitágora para poder calcular esta distancia que está acá. Entonces se saca por aquí el dato. Tenemos aquí 0,6 de altura. Y si acá hay 0,8, pues esto va a ser 0,4. Por lo tanto, saque de raíz cuadrada del uno y del otro. ¿Y cuánto sería? 0,72. Muy bien. 0,72 sería la hipotenusa, ¿verdad?
Entonces ahí lo que tiene que hacer nada más es sumar, ¿no? L1 más L2 más L3. Entonces podríamos decir que el perímetro va a ser igual a 2 por 0,72, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Ok, ahí he sumado esto y esto. Ahora voy a sumar este de aquí con este de acá. 2 por 1,60 sería, ¿no? Más 2 por 1,60. Muy bien, sumando perímetro. Y aquí tengo una media circunferencia. Recuerde usted que la circunferencia es 2πr, ¿no? Pero como es media sería πr nada más. Y el radio es la mitad de 0,8, o sea, 0,4. Bien. Entonces el perímetro, ¿cuánto sale? Cinco coma ochenta y nueve 5. coma 89 pulgadas. 7,15, ingeniero. A ver. A ver, ahora sí, entonces ¿cuánto da? A ver, 2 por 0,72 más 2 por 1. 9. Sí, Ya, 5.9. 5,9 pulgadas, ¿verdad? Con eso entonces vamos a calcular aquí el área, ¿no? 5,9 pulgadas multiplicado por el espesor de 0,194 pulgadas. 1,14 pues, pulgadas al cuadrado. Bien, por lo tanto, ahora sí ya podríamos determinar cuánto es el esfuerzo al que fue sometida esa placa. La carga es de 45.000 libras y el área es de 1,14 pulgadas al cuadrado. Tenemos un valor de resistencia de 39.337,47, bastante, unidades de PSI. ¿Se acuerda que yo le dije que las resistencias normalmente varían entre 36.000 y 60.000? Entonces, aquí estamos con una resistencia Ingeniero, bastante elevada, ¿no? Dígame. disculpe, nota es 39.473. Bueno, eso depende de cuántos decimales usted utilizó. ¿Ya? Así mismo. Ok. 45.000 dividido para 1,14. Ya, yo utilicé creo que todos los decimales. Ya. Entonces, en la calculadora le puse eso, dividido para ANSI y salió la respuesta. Bueno, en todo caso ahí usted ponga el dato que le sale. Bien, entonces, lo que le decía es que varía entre 36.000 y 60.000, ¿no? Y aquí estamos hablando de que es una resistencia de 39.000, elevada. Pero si yo le digo que no me preocupa en lo absoluto, ¿por qué cree? ¿O a qué cree usted que se deba que esta resistencia no me preocupa a mí en el dibujo o en el desarrollo del problema? ¿Ah? Porque no contribuye al soporte de la estructura. No lo escucho. Porque no contribuye totalmente al soporte de la estructura. Ah, Porque es la resistencia de diseño. resistencia y diseño. Todavía no estamos viendo esfuerzo de diseño. ¿Se acuerda usted que cuando tenía un diagrama, una barra que la estaba sometiendo a carga, que cuando usted calculaba esfuerzo en esta barra,
¿usted qué es lo que quería? Que los esfuerzos sean mínimos. Porque si el esfuerzo era muy grande, esa barra se puede partir. Y lo que no queremos es que la barra se parta. Para que no se parta la barra, yo necesito reducir esfuerzo, ¿verdad? Eso usted lo tiene ya clarísimo. Pero acá estoy hablando de un cortante. O sea, ¿qué quiero yo? Cortar un pedazo, una forma de una placa. Y para eso necesito una fuerza enorme. Y si no se corta, tengo que incrementar la fuerza. Lo que quiero es sacar esto que está aquí. Entonces, por eso los esfuerzos van a ser muy elevados. No quiere decir que la estructura va a fallar, no. Pues yo lo que quiero aquí es cortar esto. Únicamente cuando usted tiene este análisis así, si los esfuerzos son considerables, pues bueno, estamos simplemente analizando cuál fue el esfuerzo que se sometió una vez que se partió. Ese. De ahí para allá, cuando usted coja esa pieza y la utilice en otro lado o en otro proyecto, ahí tiene que ver, tiene que tener cuidado si se va a deformar, si no se va a deformar, si el esfuerzo es mínimo. Pero aquí no me preocupa en lo absoluto porque yo lo que quiero es que el esfuerzo, de hecho, sea bastante elevado de tal manera que se parta esto. Simplemente por eso. Bien, eh, vámonos ahora entonces al otro libro. De ahí usted puede seguir practicando. Hay más libros, más ejercicios del Remo, incluso hasta el 71, creo, que sería la tarea. Igual yo se la voy a dejar en la descripción. Voy acá al Singer, donde también hay ejercicios. Puede usted leer un poco. Ahí tiene todo en cuanto a esfuerzo. Tiene algo de teoría, tiene inmediatamente ejercicios después, ejercicios de aplicación. El Singer yo lo invito a que lo lea un poco. Mire, por ejemplo, los problemas aquí. No voy a resolver de tensión y compresión, sino de cortante. Mire aquí un ejercicio interesante. Determina el máximo peso y le dan los esfuerzos de cada cable. Interesante. Por acá, mire el otro problema, el ejercicio que está aquí al ladito, el 105. Dice el problema ahí, determinar las áreas de BE, BF y CF, o sea, las áreas de estos tres tramos. Y ahí sencillamente usted dice que con la ecuación de esfuerzo despeja el área. Y ya. Área va a ser igual a fuerza sobre esfuerzo. Como el esfuerzo le dice que tiene que estar aquí entre 80 y 100, entonces ahí usted tiene que ir utilizando el que esté a tensión o compresión de acuerdo al signo. Y ya, interesante. Ahora, como me habla de este tramo, yo, ¿qué es lo que haría yo, la verdad? Yo cogería y lo resolvería por sección. Para utilizar el método de sección, acuérdese que usted necesita cortar tres elementos. Y ahí en el diagrama de cuerpo libre, usted ya va a tener las fuerzas internas aquí. Utiliza ecuación de momento, fuerzas Y, X, Y y ya. Sencillo. Bueno, ahí se la dejo para que usted practique. Trate de practicar esos problemas. Voy a cortante, porque ahorita lo que necesito es hacer ejercicios de cortante. Tiene la teoría de cortante, lo que hemos hablado. Mira, aquí hago un paréntesis viendo estos dibujitos que están aquí. Si usted se da cuenta, en esta figura, en la figura B, el pasador va de un lado al otro, o el perno, y ¿qué es lo que hace? Lo enrosca por el otro lado. Cuando usted tiene esto, está sometiendo a doble cortante el perno. O sea que el área, cuando dice usted esfuerzo cortante igual a fuerza sobre área, ¿qué es lo que debe usted considerar en el área? Que el área es doble. El área es doble porque estamos hablando de doble cortante, el pasador va de extremo a extremo. Lo mismo pasa en la figurita número A. Mire, el pasador viene aquí hasta el otro lado, quiere decir que ahí tiene que dividir para dos veces el área. Siempre que usted encuentre que el pasador va de extremo a extremo, tenga ese cuidado, ¿sí? En el playo no fue así, ¿verdad? Y por aquí lo tenemos, ¿no? De hecho, si usted ve un playo en este momento, mire el playo y se da cuenta que el pasador está solo de un lado, no pasa hacia el otro lado. Y, y es una especie de remache que el remache porque sabe que solo ingresa por un lado. Entonces, eh, en estos casos, como le estaba indicando aquí del libro, cuando usted va de extremo a extremo, utilice el área doble. Entonces, ahí hay problemas de aplicación de cortante. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 118, que está aquí. Inicia desde acá.
A ver, ejercicio 118 de Singer. Copiamos por aquí esto. No. Y la otra parte la voy a hacer por acá abajo. Ahí tenemos el problema. Ya. La palanca acotada que representa la figura, analicemos cada parte. Acotada, ¿por qué? Porque tiene fuerza aquí, tiene fuerzas acá. Ok, por eso acotada. Muy bien. Está en equilibrio. Ahora, si no le dice está en equilibrio, usted sabe que toda estructura se la analiza por estática y analizar por estática quiere decir que todo está en equilibrio. Si las cosas no estuvieran en equilibrio, pues no tendría sentido, todo se viniera abajo. Así que el problema indica o inicia diciendo aquello que eso honestamente no es problema. Dice el literal A, determine el diámetro de la barra AB. ¿Qué más dice? Si el esfuerzo normal, recuerde usted que el esfuerzo normal es aquel que es perpendicular. Normal, ¿por qué? Porque está perpendicular al área de sección transversal. Por eso, ¿no? Dice normal, nada más. Y ese esfuerzo que se está sometiendo aquí la barra AB en el dibujo, como lo ve, es de 100 meganewtons sobre metros cuadrados. Como usted tiene tablas de conversión a la mano, eso no va a ser problema. Ok, ahí tenemos literal A. Vámonos a literal B. ¿Qué dice literal B? Literal B dice el problema, determina el esfuerzo cortante situado en D. Esfuerzo cortante situado en D. Y en D tenemos ¿qué cosa? El pasador. Aquí hay un pasador que se somete a cortante. Y dice que el diámetro de ese pasador es 20 milímetros. Muy bien. El esfuerzo cortante situado en D, literal B. Vámonos primero con el literal A. Desarrollemos el objetivo. Dígame, señor, señorita, dígame una ecuación que le permita calcular el diámetro en función a lo que tenemos aquí. ¿De dónde saca usted una ecuación para calcular el diámetro? Participe, participe. Les comento que este es uno de los grupos que menos participa, ¿eh? En todos los grupos de resistencia en materiales, este es el grupo que nada que ver. Así que me voy a acordar siempre del grupo 4 del día martes de 5 a 8 de la noche. No participan en nada. ¿De dónde saco una ecuación que pueda calcular el diámetro? Si estamos hablando de la barra AB, usted puede darse cuenta aquí que la barra es circular. Eso sobre área de Si la barra es circular, debo encontrar yo una ecuación. Si estamos viendo estamos viendo resistencia, pues tengo que asociar a las ecuaciones de fuerza, pues obviamente. Mire lo interesante del problema. Por un lado me dice esfuerzo de tensión y por el otro lado esfuerzos constantes. O sea, tiene dos cosas incluidas el problema. ¿De dónde saca usted una ecuación? Parte de la ecuación general. La ecuación
Recording in por el progress. esfuerzo. Simplemente lo que ha hecho usted es un despeje de fórmula, nada más. ¿De dónde nació? De la ecuación general. Y ahí téngala usted por ahí, anótela la ecuación para determinar un diámetro de una barra, producto de una fuerza o de un esfuerzo, es esta que está aquí. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? El esfuerzo es un dato que me dice el problema que no tengo que pasarme de 100 meganewtons. Y la carga P no la tengo. Entonces, ¿qué necesito primero? Calcular esa carga P. Para determinar esa carga P, tengo que, en este diagrama que está aquí a la izquierda, tengo que hacer una especie de diagrama de cuerpo libre, pero más al detalle. Por ejemplo, esta fuerza de 30 kilonewtons va a generar dos fuerzas aquí en el sentido X y Y, que serían las componentes, ¿verdad? Por un lado, usted va a tener 30 multiplicado por el seno de 60, ¿verdad? Esa es la componente en Y. Y por el otro lado, usted va a tener 30 multiplicado por el coseno de 60. Ahí ya tiene usted las dos fuerzas y se olvida de la diagonal. ¿Qué pasa en el pasador? ¿Qué sucede en este pasador? Como va a tener, a diferencia del playo, el playo solo tenía fuerzas verticales. Esta palanca se va a mover en dos sentidos, ¿verdad? Se va a mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, el pasador se somete a una fuerza resultante. Siempre que usted tenga movimientos en dos sentidos, los pasadores se someten a una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante me generan componentes en X, componentes en Y. Así que usted tiene que colocar aquí. Ahora usted me dice, pero ¿por qué la pone a la derecha y no a la izquierda? Insisto, el signo le va a la dirección. Yo voy a poner aquí una componente en X y voy aquí a poner acá arriba una componente en Y. Yo sé que ese pasador se somete a una fuerza resultante y por lo consiguiente a un esfuerzo. Como lo que necesitamos es P, entonces, ¿qué hacer para calcular P? ¿Qué hacemos? A ver, hable, participe, no me deje hablar a mí solo, hable, hable. ¿Se puede repetir? Ujú. Yo quiero calcular P, porque lo que necesitamos para calcular el diámetro es la fuerza P. Y esa fuerza P en el gráfico usted ve que es una gran incógnita acá a la izquierda. Entonces, ¿de qué manera puedo calcular esa fuerza P con este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí del dibujo? Momento. Alguien habló, pero no sé. Sumatoria de momentos en D. Momentos. ¿Sumatoria de momentos dónde? En D. Ya. Efectivamente, en D, para eliminar esas dos fuerzas, y tengo todas las fuerzas a los lados que me van a permitir calcular la fuerza P. ¿Cuáles son las fuerzas que le generan momento en D? Ahí usted analice fuerza por distancia, fuerza por distancia. Acuérdese que es perpendicular a la distancia. Esta fuerza se iría hacia la izquierda, ¿verdad? Como se va hacia la izquierda, iría en el sentido antihorario, por lo tanto es positivo. No me va a decir que esta componente 30 coseno de 60 genera momento, porque no está perpendicular a la distancia. Tampoco esta fuerza diagonal de 30 le genera momento porque no está perpendicular. La que sí le genera momento es la componente en Y, que se iría en el sentido horario y va a ser negativa. Entonces solo tengo dos fuerzas que generan momento en D. Por lo tanto, sería P por la distancia 200 milímetros. Menos sería, ¿no? Ya dije que es en el sentido horario. 30 seno de 60, esa sería la fuerza, multiplicado por la distancia 240. Ok, aquí sí le pido que por favor trabaje, a ver, todos trabajen y díganme cuánto le sale la fuerza P. 31.18. 31.18 kilonewtons. Ok, entonces ya tenemos ese dato, ¿no?
Estamos hablando de 31.000 newtons. 31.000 newtons es bastante. Como esa fuerza es bien considerable, de 31.000 newtons, veamos qué diámetro de varilla sería la adecuada, ¿no? Para que no se parta y tampoco sobrepase la resistencia, ¿no? Entonces sería 4 por 31,18, lo voy a poner así, por 10 a la 3, newtons. ¿De acuerdo? Trabaja en newtons y trabaja en milímetros. Y abajo tengo pi multiplicado por el esfuerzo. ¿Cuánto es el esfuerzo, señores? En newtons sobre milímetros cuadrados. Mire que el problema le está dando un esfuerzo en meganewtons sobre metros cuadrados. Yo quiero que usted me dé el esfuerzo en newton milímetros cuadrados. ¿Cuánto sería? Disculpa, ¿cuánto era el esfuerzo que estaba en meganewton? 100 meganewtons sobre metros cuadrados. Llévelo a newton milímetros cuadrados. Pascal. Megapascales, megapascal. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Señor Pita, ¿cuánto es? Ingeniero, no es 0.0001. No sé. No sé, veamos, veamos. Sí. ¿Cuánto sale? Cien. Ya. Alguien dijo por ahí 100. Ingeniero, no sale 100 por 10 a la 6. Señores, es exactamente 100 megapascales. El libro Singer simplemente es una gana de molestar nada más, que se los pone 100 meganewtons sobre metros cuadrados. No es más que 100 megapascales, es lo mismo. Son 100 newton milímetros cuadrados. Bien, con eso entonces, ¿cuánto sale el diámetro? Vamos en la calculadora. Recuerde que es 31 por 10 a la 3. Ahí saldría 19.92, perdón. 19,93 si quiere ya. 93, bueno. Ya. No, 19,92 sale. Sí, Bueno. porque el 4 está excelente. Ya. El diámetro comercial que voy a utilizar, ¿cuál es? Una varilla de 20 milímetros. Esa es la que debo utilizar, ¿no? No voy a ir a utilizar una varilla de 19, algo. Esta es la que hay que utilizar. Usted necesita entonces, para que le soporte una fuerza de 31.000 newtons que está por acá, una barra que tenga un diámetro de 20 milímetros, y esa barra le va a garantizar una resistencia de 100 megapascales. O sea que va a trabajar
muy bien con ese diámetro. Si usted pone menos diámetros, ahí sí vamos a tener un problema porque la carga es 31.000 newtons. Estamos como que diseñando, pero lo único que nos hace falta es ver las ecuaciones de diseño, nada más. O sea, ya estamos próximos a eso. Muy bien. Ahí está entonces el literal A resuelto. Partimos de la ecuación general, despejamos, reemplazamos, calculamos por momentos y listo. ¿Qué pasa en el literal B? En el literal B, lo que usted necesita es calcular el esfuerzo. Y nuevamente nos encontramos en la misma ecuación. Fuerza sobre área. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si usted tiene una componente en X y una componente en Y, aquí tiene una componente en X y una componente en Y, si usted tiene esas dos fuerzas, ¿qué es lo que va a tener? Una fuerza resultante. Entonces, usted aquí arriba le va a poner F sub R, primera cosa. Y abajo, mire usted, el pasador, para eso le da este grafiquito, ¿no? Se da cuenta que va de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? Que hay cortante doble. Por lo tanto, el área se va a someter a 2. Multiplique el área por 2 porque tiene un cortante doble. ¿Ok? Estamos claros, ¿no? Es como que ponga el 2 acá y haga la fórmula normal, ¿no? 2 veces el cortante por el resultado. Pero bueno. Ahora, como la fuerza resultante en matemáticas o en física, o donde usted lo haya visto, la fuerza resultante depende de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces tenemos que de alguna manera ver cómo calculamos esa componente en x y cómo calculamos la componente en y. Y luego abajo lo que usted ya sabe. Bueno, pi por diámetro al cuadrado todo sobre 4. Esa sería la expresión que necesita usted para poder determinar el esfuerzo en el pasador. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? La componente en X y la componente en Y. Pero como ya usó momento, entonces use las otras ecuaciones. Por eso que esto está en equilibrio y por estática lo podemos resolver. Sumatoria de fuerzas en X voy a tener menos 31,18 kilonewtons, que se va a la izquierda, más la componente en X que iría a la derecha y menos la componente en X que es 30 coseno de 60 que va a la izquierda. Y eso va a ser igual a 0. Como puede darse cuenta usted aquí, puede despejar de X. Calcule, por favor. Y ahí utilizamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vertical tenemos aquí una componente de Y y hacia abajo 30 seno de 60. Y eso también va a ser igual a 0, no tengo nada más. Bien, dígame por favor cuánto sale de X y cuánto sale de Y. De X 46,18. La última parte no le logré escuchar. 18,18. Ok, 46,18 kilonewton, ¿verdad? Ya. ¿Y acá? 25.98. 26. 25, ¿cuánto? 98. Ya. Kilonewton. Muy bien. Ya, pues ya, con eso ya estamos del otro lado. Veamos. Cuidado, el radical solo es arriba, ¿no? Alguien alguna vez puso todo el radical y se dañó el ejercicio. Bien, entonces aquí tenemos 46,18 y yo siempre lo llevo a newtons por 10 a la 3 al cuadrado más 25,98 por 10 a la 3 newtons al cuadrado. Todo va dividido para 2
por pi, y el diámetro del pasador era ¿cuánto? 20 milímetros. 20 milímetros al cuadrado y todo sobre 4. Finalmente, entonces, señores, ¿cuánto sale el esfuerzo cortante en ese pasador? Disculpa, ahí es 23,98. No lo escuché. Que si allá era 23,98 por 10 a la 3 ahí en el otro número, es que no entiendo ese número ahí. El 25,98 este. Ingeniero, sale 84,33. Vaya. Este es 25. 80 y ¿cuánto? 84,33. Ya. Serían megapascales. Muy bien. Ahora, ese perno tiene una resistencia bastante elevadita, ¿no? Si las resistencias en megapascales están en el orden, la mínima y la máxima, estos más o menos varían entre 248 y 400. Y de ahí para abajo el esfuerzo de diseño puede ser 140, puede ser 130. El asunto es que sale 84 está un poco elevado también. Pero esos productos de la fuerza, ¿no? Habría que ver cuántas fuerzas más podríamos incrementar aquí. Si incrementamos la fuerza a 40.000 por aquí, 40.000 por acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los esfuerzos? ¿Será que incrementa acá? ¿Qué tengo que hacer para poder ver la forma de reducir? Tal vez incrementar el diámetro aquí o variar las condiciones acá del problema. No sabría, la verdad. Pero es bastante, es bastante. Usted tiene que hacer un buen análisis de cargo aquí porque quizás a mí se me puede ocurrir tal vez poner dos postes aquí, dos columnas y digo, ok, voy a colgar algo extremadamente pesado aquí y que esas piolas estén ancladas acá a una palanca. Por ejemplo, si eso está anclado aquí a una palanca, yo necesito tener aquí un perno lo suficientemente resistente para que no falle esto de aquí por tensión. Y si eso falla por tensión o la tensión es bien elevada aquí, qué voy a tener acá? Bueno, tendría que ver cuánto sale el esfuerzo aquí. Se me ocurre a mí eso. Bien, estamos claros, ¿no? Hemos resuelto entonces problemas de Singer y problemas de Robert-Mont. Mire cómo se presentan estos problemas que son más interesantes, ¿no? De ahí usted puede seguir practicando. Como estamos viendo, seguimos dando vuelta a la unidad número 1, que es esfuerzos normal al diseño de formación. Y dentro de la unidad tiene que ver con diseño, así que voy a dejar al menos algo hablado el día de hoy para no entrar en tanto detalle en la próxima clase hacer ejercicios ya de aplicación de diseño. Veamos hasta dónde avanzamos. No voy a avanzar mucho para no generar controversia o algún asunto ahí que... Con eso usted ya puede hacer la tarea. Empiezo yo con un tema nuevo que sería propiedades y diseños de material. Aquí vamos a hablar de un sinnúmero de cosas, ¿no? Voy a hablar bastante de acero, ejercicios de aluminio, ejercicios de cobre, vamos a ver ejercicios de madera, vamos a hablar de concreto, de todo un poco, ¿no? Hay una gama de materiales que podemos hablar aquí. ¿Y de qué forma quiero empezar esto? Ya entrando a diseño, de a poco ya estamos entrando a diseño. Voy a comenzar hablando con usted lo que vio en tecnología, el famoso gráfico del esfuerzo de formación. Del gráfico esfuerzo de formación nacen un sinnúmero de cosas. Esfuerzo de formación. Hasta ahí usted lo conoce. Además, usted sabe que ya las resistencias aquí pueden ser MPa o pueden ser PSI, ¿verdad? Megapascales o PS o libras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Qué pasa con las unidades de formación unitaria? Si son de formación unitaria, son adimensional, pueden ser metros sobre metros o milímetros sobre milímetros. Pero eso quiere decir que si hay una relación, estoy dividiendo algo para algo, ¿no? Algo se está dividiendo. Ese algo, por si acaso, ese algo es esto, ¿no? La deformación unitaria es la relación que hay entre la deformación axial sobre la longitud. ¿Ya? Por ahí usted tiene una ecuacióncita, ¿no?
Y esa deformación axial, por si acaso, es cuando usted tiene una barra que la somete a tensión y esa barra, ¿qué pasa con la barra? Se va a deformar. Esa falla debido a la tensión, que es la deformación, que usted la puede calcular experimentalmente, longitud final menos longitud inicial, es la que va en el numerador. Y el denominador pues iría a la longitud inicial de la barra, ¿no? Entonces de esa manera usted calcula deformación unitaria. Bien, pero entremos en cuanto al diagrama de esfuerzo de formación. ¿Qué fue lo que usted vio en el diagrama de esfuerzo de formación? Lo que usted se acuerda, lo que recuerda, cuando usted somete una varilla a tensión o una varilla a compresión. ¿Cómo se graficaba? Existía una primera parte que era una línea recta y que esa línea recta estaba en el que el material no perdía todas las propiedades para nada, en lo absoluto, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa línea recta? Si alguien se recuerda. Esa línea recta se llama límite proporcional, ¿verdad? El límite proporcional, si yo le pregunto en un momento, ¿qué es el límite proporcional? Usted simplemente dígame, el límite proporcional es el valor de esfuerzo en el gráfico esfuerzo de formación en el que el material se aleja ligeramente de la parte recta. Y si usted quiere complementar un poco más, puede decir tal vez, un poquito antes del límite proporcional el material regresa a su posición original. Cuando usted estira un elemento y regresa a su posición original, todavía no pasamos el límite proporcional. Entonces, de esta parte recta, que es esfuerzo de formación, es una línea recta, totalmente recta, que usted la puede analizar incluso hasta con una pendiente, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la pendiente de esta línea recta? Ahí ya matemáticamente usted tiene que recordar aquello. Pero de esta, solo de la primera parte, voy a hacer aquí el paréntesis porque el gráfico continúa. De la primera parte nació lo que es la ley de Hooke. Hooke hizo un análisis de muchos materiales y varios experimentos en que deformaba y siempre se graficaba una línea recta. Quizás no había las herramientas que tenemos ahora, pero él dedujo simplemente que el esfuerzo era directamente proporcional a la deformación. Dedujo eso, ¿por qué? Porque dice, ok, si el esfuerzo es 1, si la deformación es 1, esfuerzo 1. Deformación 2, esfuerzo 2. Usted sabe que matemáticamente hablando, cuando usted me lleva a la X en una función matemática, ¿cómo se graficaba eso? Te dice, ok, una línea recta, efectivamente. Pero ¿qué pasaba cuando tenía y igual a 2x? Sigue habiendo la proporción, pero ya se va alterando el gráfico. 3x, 5x, 6x, 7x, 10x, menos lo que sea. Este numerito que acompaña a la X va alterando, ¿cierto? Va alterando la proporcionalidad. O sea que el gráfico va a ir variando o alterando, no sé, quizás así, así. Matemáticamente usted sí lo interpreta, lo puede analizar. Asimismo acá, hablando de materiales específicamente, déjenme terminar de borrar esto. Hablando acá, en materiales, pasa algo similar, ¿no? No es lo mismo graficar el límite proporcional de un acero que de un aluminio. Quizás un material de otro, el límite proporcional de otro esté acá, el otro esté por acá, el otro esté por acá. Cada material se va graficando, o sea, se va viendo alterado por un número. Y ahí es donde apareció la famosa teoría del señor Thomas Young, que creo que todos conocen a Thomas Young como módulo de Young o como módulo de elasticidad. Estoy casi seguro que todos tienen que haber escuchado el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad mide la rigidez de un elemento. ¿Qué tan rígido puede ser un elemento de otro en comparación? Y esa ecuación, el señor Thomas Young la alteró de esta manera. ¿Ok? Usted dice, ok, señor Hooke, claro, existe la deformación, que la relación sea directamente proporcional a la deformación, pero eso depende de cuánta rigidez posee un material y de ahí nace la ecuación que hasta aquí se conoce como esfuerzo igual a módulo de elasticidad por la deformación de la línea recta. Y si yo quisiera calcular la pendiente de esa línea recta, esa no es más
que el módulo de elasticidad. ¿Sí o no? Que el módulo de elasticidad va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación. Entonces ahí van naciendo todas las ecuaciones. Y de hecho, si usted quiere todavía indicar cuál es la deformación de ese elemento que estoy tensionando, usted me puede decir que va a ser igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Miren cómo puedo ir jugando con las ecuaciones. Todo en la parte recta. Mire algo aquí, ¿no? Hay una igualdad entre la deformación unitaria expresada en deformación axial sobre longitud y la deformación unitaria expresada en esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Estoy hablando del mismo material, solo que expresado de forma distinta. Entonces yo aquí puedo hacer una igualdad, ¿cierto? Yo puedo decir que el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad va a ser igual a la deformación sobre la longitud. ¿Por qué hago eso? Porque necesito yo encontrar una ecuación que me permita determinar la deformación. La deformación axial va a ser igual al esfuerzo multiplicado por la longitud y dividido para el módulo de elasticidad. Y aún así todavía, si usted quiere determinar la deformación axial, puede decir, si conoce que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces usted me puede decir que la deformación va a ser igual a fuerza por longitud sobre área y por módulo de elasticidad. Miren todo lo que sale a raíz de la ley de Hooke. Todas estas ecuaciones nos van a permitir a nosotros determinar deformación, determinar módulos de elasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Usted para calcular entonces la deformación de esta barra que está aquí, esta deformación usted ya la puede calcular. ¿Se acuerda cuando yo le decía los primeros días? Todo elemento que se somete a carga se deforma. ¿Por qué? Porque depende de 4 cosas importantes. ¿De qué depende? De la fuerza, de la longitud, del área y del módulo de elasticidad. Esas 4 cosas importantes dependen para que se deforme. La fuerza depende si es perpendicular de tensión o compresión. Ok. La longitud, ¿cuál es la longitud de la barra o de la columna? El área, ¿cuál es la sección transversal? Circular, cuadrada, rectangular, triangular. Módulo de elasticidad. ¿Qué mide el módulo de elasticidad? ¿Qué tan rígido es el elemento? ¿Qué será? Acero, cobre, titanio, magnesio, aluminio, madera, hormigón. Cada material tiene su módulo de elasticidad. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del acero, para que se lo aprenda de memoria, es 30 por 10 a la 6 PSI. Apréndase, yo mismo se lo pregunto. O entre paréntesis, 207 gigapascales. Módulo de elasticidad que ya han sido determinados. ¿Cómo? Acá está, con la pendiente, con esta ecuación que está aquí. Se sometió a deformación el elemento y se iba haciendo la relación y se iba calculando los módulos de elasticidad hasta que se llegó a un estándar, ¿no? 30 por 10 a la 6 PSI. ¿Cuál es el módulo de elasticidad, por ejemplo, del aluminio? El módulo de elasticidad del aluminio, 10 por 10 a la 6 PSI. O en gigapascales puede ser 69 gigapascales. Y así usted tiene ya valores de módulo de elasticidad determinados para acero, aluminio, cobre, titanio, magnesio, el zinc, la madera, el hormigón. Para el hormigón hay algo interesante que vamos a ver más adelante. Mire todo lo que sale y entendería que, diría yo, que es lo que usted conoce del diagrama de esfuerzo de deformación. Estamos solo en la parte recta, pero el gráfico usted sabe que continúa. El gráfico a partir del límite proporcional ya se deforma y más o menos empieza a graficarse de esa manera. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver experimentalmente esto, es algo así. Más adelante, digamos que por aquí usted tiene un punto que lo conoce como límite elástico. Ya en el límite elástico estamos en la zona plástica, ¿no? El límite elástico es el valor de esfuerzo en el gráfico de esfuerzo de deformación en el que el material ya está deformado, ha incrementado su esfuerzo,
ha incrementado su deformación y ya obviamente no va a retroceder a su posición original. Se empieza a deformar. Luego hay un punto que yo considero, señores, uno de los importantísimos en el gráfico de esfuerzo de deformación, que es más o menos está por aquí. Y ese punto se le conoce como punto de cedencia o cadencia. Depende de los libros, depende de donde usted lo esté viendo. El Ingeniero, punto- entre esos dos puntos iba una línea horizontal, ¿no? Algo, ligeramente. Eso depende realmente de la varilla, el porcentaje de carbono, la resistencia que tenga. Ese valor o punto de excedencia que no es más que una resistencia está expresado con la letra SY. Así como el esfuerzo de tensión es sigma o así como el esfuerzo cortante es tau, el punto de excedencia que es un valor de resistencia está expresado con SY, ¿de acuerdo? Pero sí se da cuenta usted qué pasa entre el límite elástico y el punto de excedencia. El punto de excedencia es el valor de esfuerzo en el gráfico de esfuerzo de formación en el que el material se resiste a seguir fallando, ¿sí o no? O hay un ligero o casi nada de incremento en el esfuerzo, pero sí en la deformación. Pero con que se resista a fallarse o con que el esfuerzo varíe casi nada, es importante para el diseño. Este valor, señores, señoritas, de SY, vamos a utilizarlo siempre. De hoy en adelante, el punto de excedencia o la resistencia a la excedencia es un dato que nos va a servir para diseñar. Así que mire dónde está en el gráfico, está por la mitad. Es importante ese punto. Ya cuando veamos las ecuaciones vamos a ver por qué tanta importancia. Y hacia arriba, por acá, ya tenemos entonces, ¿qué cosa? La resistencia máxima, ¿no? Resistencia máxima. Puede ser resistencia máxima a la tensión o resistencia máxima a la compresión. En este caso, pues ya el material ha tenido su valor de esfuerzo máximo y por ende, pues su deformación máxima. Y más hacia adelante, pues ya tenemos el punto de ruptura. Aquí ya desde la resistencia máxima en adelante, eso ya no nos sirve para nada. Este valor de resistencia máxima está expresado con la letra SU. Resistencia máxima debido a la tensión o a la compresión. Dos parámetros importantes para un correcto y adecuado diseño. SY y SU. Miren, si yo les comparto en este momento el apéndice, en el apéndice, como usted sabe, hay una gama de perfilerías. Si me ubico, por ejemplo, en el apéndice 14, mire ¿qué puede observar usted en el apéndice 14? Me puede indicar qué puedo observar aquí. Se da cuenta que hay materiales ahí, sí. Después vamos a ver qué será eso. Tenemos materiales 10-20, materiales 10-40, que también vamos a ver de qué se tratan. Pero se da cuenta que cada material tiene resistencias ya determinadas, resistencias máximas y resistencias a la excedencia. Por ejemplo, el material AISI 10-20 recocido tiene una resistencia máxima de 393 y una resistencia a la excedencia de 296. Otro, el AISI 1040 recocido tiene una resistencia de 517 y 352. Mire cómo van incrementando las resistencias, ¿no? Hay uno por aquí de 876, un AISI 1040 WQT700 tiene una resistencia máxima de 876. Mire este que está acá, ¿eh? Un AISI 1080 OQT700 tiene una resistencia máxima de 1303 megapascales. ¿Y cuánto le daba en el cálculo? Le daba 80, 70, 60, 100. Ahora, si sigo bajando aún más, por acá en el apéndice 16, por ejemplo, no sé si usted sepa, pero el que más se utiliza en el mercado comúnmente es el acero estructural ASTM A36. Todo lo que usted ve de estructuras metálicas, cerchas, galpones, la mayoría, señores, la mayoría usa un acero estructural ASTM A36. ¿Cuál es la resistencia máxima? 400. ¿Y cuál es la resistencia a la excedencia? 248. ¿Ya?
Entonces, si usted ve el gráfico que le acabo de mostrar acá, eh, la resistencia intermedia de diseño está aquí, 248, por ejemplo, del ACTMA36. Y la resistencia máxima del A36 está acá. ¿Cuánto era? 400. Los esfuerzos de diseño, aunque usted no lo crea, ¿dónde están? Señores, por aquí. Los esfuerzos de diseño, ¿dónde están? Por aquí. Por aquí van a estar todos sus esfuerzos de diseño. O sea, muy por debajo de la excedencia y muy por debajo de la máxima. Entonces, no me explico, créanme, no me explico por qué o a qué se debe cuando una estructura colapsa, falla. Si usted hizo un cálculo para esfuerzo de diseño, resulta que del gráfico está por aquí, y usted sabe como técnico que aún puede llegar a la resistencia máxima que tiene un colchón inmenso, ¿por qué colapsa una estructura? ¿Por qué falla una estructura? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? O sea, puede ser que el que diseñó no construyó. O sea, yo hice el diseño, hice mi cálculo, puse todo, y la persona por ganarse un billete, ¿qué hizo? En vez de poner varilla de 20, le puso varilla de 10. Eso puede ser un gravísimo error por la cual se puede venir abajo una estructura. Lo otro es que un exceso de carga incluso me deja pensando, porque un exceso de carga es si usted diseñó un edificio de 2 pisos, sabe que la resistencia todavía es abismal. Sabe que tienen que haber hecho 10 pisos para que se venga abajo, ¿no? Cuando calculó para 2 pisos, pero hay personas que dicen, yo tengo mi casita de una planta y contratan a un maestrito y le dice, quiero hacer 2 losas más. Sí, hágala nomás, que sí le aguanta. O sea, gran error, porque uno nunca sabe, uno tiene que hacer los análisis y cálculos. Pero bueno, así es la jerga popular, ¿no? Lamentablemente en nuestro entorno, en nuestro medio. Bien, hasta aquí, interesante. Mire lo que nos presenta por aquí. Ahora aquí usted puede leer si desea, dele lectura. Lo que yo dije hace poco, usted lo puede encontrar aquí. Aquí está el gráfico. Aquí están los que es límite proporcional, que es límite elástico, etcétera. Quiero mostrarles este gráfico. Ya y con esto yo creo que voy a cerrar ya la sesión. A ver, mire. Los módulos de elasticidad del acero, el titanio, aluminio, magnesio. Ahí tiene 4 más, de 2 más, para que se aprendan. Titanio, magnesio. A ver, he dicho que el módulo de elasticidad me permite a mí identificar qué tan rígido puede ser un elemento del otro, ¿no? La rigidez de uno versus el otro en comparación del otro. Puedo darme cuenta aquí que el acero es más que el titanio es más que el aluminio y el aluminio es más que el magnesio. Señorita Mora Jesús Ibet, dígame usted, el hormigón, ¿dónde lo pondría? ¿En qué posición? ¿Por dónde usted ubicaría el hormigón? De acuerdo a lo que le diga su sentido común, ¿dónde lo ubicaría? Abajo del magnesio. Por acá estaría el hormigón. Ya. ¿Qué dice usted, señor Chuya? ¿Por dónde ubicaría el hormigón? Yo creo que entre el aluminio y el magnesio, Entre el ingeniero. aluminio y el magnesio. Sí. Entre el aluminio y el magnesio, ya. ¿Quién más? El acero y el titanio. Ya. Estamos adivinando, ¿no? Ya. ¿Qué más? Entre el titanio y el aluminio. Entre el titanio y el aluminio. ¿De qué falta, en otras palabras? Ya. El titanio y el aluminio. Ya. ¿Qué más? ¿Qué dice Fienco? Entre el aluminio y el magnesio. Señor Pita, ¿usted qué dice? Yo lo pondría por encima del acero. Ah, ok. Bueno, por lo menos me esperaba esa respuesta suya. El señor Pita dice por arriba del acero y tiene sentido porque usted sabe que, a ver, eh, no me va a decir usted que el aluminio es más que el hormigón. O sea, si usted me dice que el aluminio es más que el hormigón, haga un edificio de aluminio y no de hormigón. Por ahí va la cosa. No me va a decir tampoco que el concreto
el titanio es más que el concreto. Para nada, ¿no? Para nada en lo absoluto. El hormigón tiene mucha más rigidez que cualquiera, ¿no? Imagínense hacer la fusión de hormigón con acero, una resistencia abismal. Pero claro que al tener también mucha rigidez también es un riesgo, un peligro, ¿no? Yo no quiero que algo sea demasiado rígido porque cuando hay un sismo se va a partir. Yo ahí en cambio necesito que haya flexibilidad y el acero o la estructura metálica me permite a mí más flexibilidad. Pero entonces sí quiero que le quede claro que vamos a hablar del concreto, de hecho, ¿no? Y vamos a hablar muchas cosas de concreto. Así que el hormigón está muy por encima de cualquiera, ¿no? Y vamos a ver, a calcular los módulos de elasticidad para que usted ahí lo tenga en cuenta. Bien. Ok. Ya. Sé que para no seguir quizás metiéndole más a ustedes, ¿no? Que se dedique a hacer la tarea. Con todo lo que he dicho, yo creo que ya puede hacer la tarea, con los ejercicios que resolví. La siguiente clase voy a partir desde esta partecita que dejé. Vamos a ver cuáles son las normas, las leyes, los reglamentos, todas las ecuaciones que me dice, qué me dice la CTM, qué me dice el Instituto Americano de Acero y de Hierro, qué me dicen los institutos, qué me dice la norma ecuatoriana de construcción, cuáles son las tablas, cuáles son las ecuaciones. Una vez que ya tenga todo eso, hacemos ejercicios de aplicación de diseño y de ahí para adelante usted ya está listo para empezar a diseñar. Por lo menos de a poco, de a poco. Voy a dejar la clase por hoy hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Yo, ingeniero, dijo que iba a pasar el link de los ejercicios resueltos. O sea, Sí, yo estábamos haciendo... ahorita ahí donde puse la clase de hoy, 15, ahí abajito le voy a poner el link de la clase y ahí voy a contar para que usted ingrese. Ya Ok, listo, ingeniero. Gracias. ok, nos vemos. No se olviden de la tarea, ¿no? Ya la voy a colgar ahorita. Ok, gracias, chao. Listo. Gracias, ingeniero.